Muy buenos días, estimados hermanos. Les invito en este momento a meditar con la ayuda del Señor en la palabra. Y en esta mañana yo les invito a que usemos el texto de Juan 1:14, que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a orar al Señor pidiendo a Él que nos ayude en la meditación. Querido Padre, reconocemos que sin ti nada somos. Y reconocemos también que tu Espíritu Santo está siempre con nosotros y es el único que nos puede iluminar, nos puede revelar, nos puede enseñar. Gracias por saber de que no estamos solos. Y queremos en esta mañana con tu ayuda meditar en la palabra y que sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A menos que una persona se comunique con nosotros, podríamos conocerla. Puede comunicarse a través oralmente o por medio de gestos o de otra manera. Sería imposible conocer una persona si no se revela hacia nosotros. De lo contrario, podríamos solamente en nosotros ver lo exterior, la piel, el cuerpo. Pero cuando se da a conocer por medio de sus palabras, de sus pensamientos, lograríamos conocer a esa persona. Dios era realmente un misterio, dice el apóstol Pablo anteriormente, hasta que decidió él romper el silencio, romper este misterio que se le reveló al apóstol Pablo. En el comienzo de la creación, ¿cierto? La palabra dice que Dios habló esa vez y toda la creación surgió a la vida. Pues porque fue la creación a través de la palabra de Dios. Pero también volvió a hablar, y esta vez su palabra, el verbo, fue hecho carne. Habló Dios a través de su propio Hijo Jesús. Cristo, como Dios, fue eterno, dice la Escritura, nunca fue creado. En primera de Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No hay duda entonces que Jesucristo siempre fue. Debemos dejarlo muy claro, muy establecido eso. Cuando la expresión de la Biblia dice fue hecho, confirma que Cristo adoptó la naturaleza humana nada más. Él se hizo hombre, se hizo humano para allegarse a nosotros. En Hebreos 1, del 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El verso 3 también dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta realidad, sin duda, es la más profunda verdad de toda la historia. Esto está significando entonces que el infinito Dios se hizo finito a través de Jesús, a través de la encarnación. El eterno se conformó al tiempo. El invisible se hizo visible en la persona de Cristo Jesús. Y lo sobrenatural se redujo a lo natural. En la encarnación, el Verbo no dejó de ser Dios. Dios entre nosotros, dice la Escritura. Es el segundo Adán, ¿no? El primer Adán, ¿cierto? Nosotros sabemos que fue terrenal, pero el segundo Adán se está refiriendo a Cristo. Allí en 1 Corintios 15, 45 dice: así también está escrito: fue eso el primer Adán, dice, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Y dice la Escritura que y él habitó entre nosotros. Habitar es mostrar un tabernáculo o vivir en la tierra, habitar. El tabernáculo del Antiguo Testamento, donde Dios se reunía con Israel antes que el templo fuera construido. Allí en Éxodo 25:8 tenemos esta expresión que dice:
y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios entonces habitó en el pueblo de Israel. ¿Verdad? Fue llamado el templo de reunión. Éxodo 33:7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Allí entonces se reunía Moisés. Allí se comunicaba el pueblo con Dios en el tabernáculo de reunión. En el Antiguo Testamento entonces la presencia de Dios se mostró poderosamente allí, la Shekinah de Dios, la presencia de Dios, ¿no? Y llenó todo el tabernáculo. En el verso 33:11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera de sus compañeros. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Este joven que fue precursor de Moisés, ¿cierto? Vemos que aquí su devoción no se apartaba del tabernáculo, siempre en comunión, cerca de su Dios. Y muy interesante este alcance. La presencia de Dios allí la vemos también en Éxodo 40:34. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La presencia de Dios, la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, lugar allí de reunión, lugar de testimonio. Al encarnarse el Verbo, la presencia gloriosa de la deidad quedó incorporada en él, en Jesucristo. Colosenses 2:9, la deidad de Dios, dice, porque en él habita, dice el texto, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud habita en Cristo Jesús. Los discípulos vieron los vislumbres de su majestad divina en el Cristo encarnado. Y allí tenemos un pasaje del capítulo 17 de Mateo. 6 días después dice, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí apareció Moisés y Elías hablando con él. Vemos una reacción también que es bueno citarla. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Era tan impactante esa revelación de la gloria de Dios para ellos, que ellos pensaron hacer algo para que siempre estuviesen así, de esa manera. Vieron la gloria de Dios. No tan solo la vieron visible, sino también sus atributos, las características de Dios permanentes la vieron los discípulos, su gracia, su bondad, su misericordia, su sabiduría, sus enseñanzas, su verdad. Todo lo pudieron ver de primera mano en la persona de Jesucristo. En Juan 5 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaban el día de reposo, sino que también decían que era su propio Padre, haciéndole igual a Dios. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que nosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio el Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, dice la Escritura, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Poderoso texto. Cristo entonces encarnado, lo vemos aquí. La gloria de Dios ha sido manifestada en todo, no tan solo visiblemente, sino también en toda su enseñanza. Y él quiere decir aquí, como dice también Juan 10:30, somos uno con el Padre. Somos uno con el Padre. El unigénito Hijo de Dios. ¿Se fijan en el texto? Unigénito Hijo de Dios. No proviene de progenitura, sino más bien del concepto de único ser amado del Padre. Juan usó el término para hacer hincapié en el carácter exclusivo de la relación que existe entre el Padre y el Hijo en la Trinidad. Uno por el Padre. En Juan 3:16, pasaje muy conocido, muy importante, muy potente, muy poderoso, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Él nos ha dado su único Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, del único Hijo de Dios, del Hijo que Dios nos ha dado, el Hijo que Dios nos ha revelado. Por eso que la Escritura dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, para que vivamos por Él. Eso dice Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios. Podemos concluir, estimados hermanos, que en Jesucristo tenemos todo el amor del Padre para nuestra vida. En Jesucristo revelado tenemos el mensaje claro de salvación para nuestra vida. Porque como leímos anteriormente en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la verdad. Estimados, este verbo que nos fue revelado después de un tiempo de silencio, ¿verdad?, para mostrarnos al eterno Hijo de Dios, para darnos a conocer el carácter del Hijo de Dios. Por eso tenemos las enseñanzas bíblicas. Los relatos del nacimiento de Jesús es solamente para dar a conocer de que Jesús vino no por voluntad humana, sino vino por voluntad directa del Padre. Usó una mujer, ¿verdad?, para traer al Hijo al mundo. Pero el Dios no se reveló a nosotros a través de un niño. Dios se reveló a nosotros a través de Jesucristo. En su ministerio, a través de su palabra, se revela a nosotros. En el día de hoy tenemos que leer la palabra, instruirnos en ella. Muchos hoy día quizás harán culto a cosas que no conocen, ¿verdad? Y aún creyentes confundidos porque no leen la palabra, no buscan en el quien puede dar vida, que es Jesucristo, porque todo está en la persona de Cristo, en aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, habitó.
hizo su morada entre nosotros. Así como Moisés, Josué, ellos iban permanentemente a tener conversación con Dios en el tabernáculo, allí en la presencia de Dios. Hoy día podemos acercarnos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquel verbo. Dice, y vimos su gloria. Ellos vieron su gloria. Se admiraron de la enseñanza de Jesús, del poder de Jesús, de la santidad de Jesús, llenos de gracia y de verdad, el unigénito Hijo del Padre. Vamos a orar y darle gracias al Señor, porque no tenemos cualquier Salvador, sino el gran Salvador, Dios con nosotros, el Hijo de Dios, que fue encarnado, pero hoy día está en la presencia de Dios, intercediendo por la iglesia, esperando el día para venir a buscar a todos los que han creído en el unigénito Hijo de Dios. Y el que no ha creído, sabemos que hay condenación eterna, pero el Señor, mientras no venga, está la oportunidad para que toda persona reconozca que necesita acercarse a Jesucristo, como dice allí en el libro de Juan, capítulo 1, verso 12, ¿verdad? Que los que creen, los que le han recibido, Dios le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad, no por capacidad humana, sino por el poder de Dios en nuestra vida. Padre, gracias por tu gran amor hacia nosotros. Que tu palabra siga siendo nuestro sostén en este tiempo. Que tu Espíritu Santo siga revelándose, hablando a nosotros a través de ella, de la palabra. Bendícenos en estos días de confusión, donde personas, Señor, hacen tantos esfuerzos y gastos indebidos, pensando que te están agradando a ti. Por eso pedimos, Señor, que tú abras los ojos de tu pueblo, que puedan ir al tabernáculo vivo, santo, al camino que tú abriste, que llega a la presencia misma tuya, a Jesucristo. Este camino santo, vivo, dice Hebreo. Padre, ayúdanos, Señor, para no distraernos con cosas vanas de este mundo, como los que no te conocen, y que podamos disfrutar de tu presencia. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo y harás en este tiempo de pandemia, de dificultades. Está la oportunidad para decir que Jesucristo es vida, Jesucristo es esperanza, Jesucristo es salvación. A ti honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.